Podcast Canal Senior. Bienvenidas y bienvenidos a un podcast de Canal Senior. En este episodio vamos a conocer en profundidad la labor de la Asociación Por Ti Mujer, que acompaña a mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad, ofreciendo espacios seguros de escucha y apoyo emocional. Y además hablaremos sobre cómo afecta la soledad no deseada cuando una se encuentra en estas circunstancias. Para ello tenemos el placer de contar con Paula Campandegui, psicóloga de la entidad que trabaja ofreciendo acompañamiento a las mujeres que acuden a la asociación. Bienvenida, Paula. Bien, muchas gracias. Primero de todo, para quienes nos estén escuchando y no conozcan la asociación, ¿podrías contarnos qué es la Asociación Por Ti Mujer y cuál es su misión principal? Por supuesto. Bueno, pues como bien lo has descrito, la Asociación Por Ti Mujer ofrece acompañamiento, atención. De hecho ofrece acompañamiento y atención a mujeres migrantes sobre todo, pero a mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia de género y pues a mujeres migrantes también. Bueno, la misión principal de la entidad es ofrecer o intentar luchar contra esas causas estructurales que generan esa desigualdad de género, que perpetúan esa violencia contra las mujeres y busca ofrecer espacios de seguridad, de confianza y de acompañamiento a este perfil de mujeres que acabamos de mencionar. En este perfil de mujeres que buscan vuestro acompañamiento, vuestros servicios, ¿cuáles son los desafíos más comunes que se enfrentan al llegar a la asociación? ¿Con qué casuísticas os llegan? Bueno, pues teniendo en cuenta el perfil que os acabo de mencionar, las casuísticas son muchísimas. Es verdad que ofrecemos atención a mujeres en general, pero mayoritariamente el perfil de las mujeres son mujeres migrantes. Por lo tanto, los retos y las problemáticas que enfrentan son muchísimas. Nos encontramos con mujeres migrantes en situación administrativa irregular, con bajos recursos económicos, en situación de calle, con situaciones de violencia ya traídas de país de origen o incluso con situaciones de violencia que se están dando en el país de acogida, mujeres que no tienen redes de apoyo, que tienen a sus familias en sus países de origen, mujeres recién embarazadas que tampoco cuentan con redes de apoyo, en fin, todas las casuísticas que os podéis imaginar, pues todas ellas muchas veces juntas con todos estos problemas también, ¿no?, estructurales que nosotras como mujeres vivimos, pues sumándose al hecho de ser migrantes. También atendemos a mujeres españolas víctimas de violencia de género en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, las causas o las problemáticas son muchas. Cuando una mujer migra o cuando cualquier persona migra, se suele pasar por lo que se llama duelo migratorio. Uh-huh. ¿Cómo percibes tú que se manifiesta esto en las mujeres que llegan a vosotras? Bueno, el duelo migratorio diríamos que es esa pérdida o ese sentimiento de pérdida, ¿no?, a dejar toda la realidad que conoces atrás. Y consiste en un proceso de adaptación profundo, en tener que aprender absolutamente todo de cero, conocer la cultura del país al que estás migrando, muchas veces el idioma, tener que enfrentarte a todo esto muchas veces en soledad, tener que comenzar en empleos que quizá no has tenido que enfrentarte antes, también tener que ajustar las expectativas que traen, ¿no?, respecto a la idea que tenían de cómo iba a ser su realidad aquí. En fin, es un proceso constante de adaptación. Por lo tanto, bueno, el duelo puede manifestarse en diferentes etapas, porque lo más normal quizá de pensar es que
que se manifiesta seguidamente la llegada, pero en la llegada están ocurriendo tantísimas cosas, ¿no? Y tienen que enfrentarse a tantísimos cambios que muchas veces estas emociones o estos sentimientos se manifiestan más tarde, quizá cuando, bueno, pues su situación se ha estabilizado un poco, es decir, pues han conseguido empadronarse, han conseguido un piso, han conseguido un empleo. Quizá ahí es donde comienzan a, bueno, pues a integrar todo lo vivido y surgen estos sentimientos, ¿no? que pueden relacionarse con síntomas de ansiedad, síntomas de depresión también, tener que enfrentar a toda la incertidumbre que envuelve el migrar, el proceso de adaptación, en tener que enfrentarse a tantísimos cambios. Pues todas estas cosas que menciono serían señales clave de que una persona está atravesando ese duelo, ¿no? Esa pérdida, y también esos cambios constantes son un constante duelo, ¿no? Tener que enfrentarme constantemente a una nueva realidad y, por lo tanto, también ser consciente de la realidad que traía yo detrás, ¿no? Y cuando trabajáis con ellas, ¿trabajáis de manera individual, de forma grupal? ¿Cómo tratáis estos casos? Porque también me imagino que en la asociación aprovecharán para conocerse más entre ellas o para hacer amistades y compartir a lo mejor ese sentimiento de duelo migratorio. Pues lo hacemos de ambas maneras. Tenemos, bueno, puedo mencionar un poquito, tenemos diferentes servicios de atención que son de atención individual, que bueno, estos se engloban dentro del proyecto que se llama el Centro de Atención Integral. Y ahí, bueno, pues ofrecemos estos servicios de atención individual que pretenden acompañar, pues, en estas áreas que observamos que más dificultades pueden enfrentar, como tenemos un área de empleo, tenemos un área de psicología, tenemos un área jurídica también, un área de socioadministración. Todos estos servicios de atención acompañan de manera individual, pero a su vez desde las diferentes áreas también ofrecemos diferentes talleres grupales, formaciones, espacios de encuentro, donde, pues, además quizá de poder ofrecer herramientas de aprendizaje, poder ofrecer orientación en diferentes aspectos, también son buenos espacios de, lo dicho, ¿no?, de encuentro con otras mujeres que también están atravesando quizá las mismas problemáticas, están atravesando los mismos miedos y bueno, pues a pesar de que quizá estemos dando, pues, un taller de empleo, ¿no?, que esté enfocado en aprender herramientas para enfrentar una primera entrevista, pues son buenos espacios para que ellas también muestren, pues, esas dificultades que han observado en la búsqueda de empleo, que de repente expongan situaciones de violencia que han sufrido en sus entornos laborales o incluso en sus casas, o lo mucho que echan de menos a su familia. En fin, estos espacios, a pesar de que algunos sí que están enfocados quizá desde un enfoque más terapéutico y otros más formativo, son espacios de intercambio y de expresión que siempre nos comparten, que les beneficia mucho precisamente para eso, ¿no?, para construir redes, para construir lazos y para construir pues este nuevo entorno que necesitan crear aquí, ¿no? Y ahora, centrándonos en que también asistís a mujeres que han vivido violencia de género, ¿qué tipo de talleres o servicios les ofrecéis? Bueno, tenemos diferentes proyectos, entonces siempre trabajamos de manera transversal y de manera coordinada, ¿no?, desde los diferentes servicios, tanto individuales como grupales. Bueno, pues a mujeres que están enfrentando situaciones de violencia,
bueno, pues yo voy a hablar también desde el área de psicología, ¿no? Hacemos ese acompañamiento psicológico individual, ya que, bueno, nuestra entidad está precisamente especializada en migración y en violencia de género también. Entonces, estos espacios que son de escucha, que son de validación emocional, que son bueno, también de aprender herramientas de identificación de esa violencia, de fomento de autoestima, de fomento de herramientas, ¿no? Para interponer límites en las relaciones y más allá de eso, a través del resto de servicios, pues pretendemos acompañar en todas estas problemáticas que surgen cuando están sufriendo situaciones de violencia. Pues el servicio de orientación jurídica también es fundamental en este tipo de casuísticas, precisamente pues para poder acompañar y orientar pues con todo lo que puede conllevar a plantear, poner una denuncia, a los recursos también desde el área de socioadministración, a los recursos que una mujer víctima de violencia de género puede acceder si plantea denunciar. También hacemos acompañamientos in situ pues, a recursos municipales, a juzgados, precisamente todo el rato intentando fomentar o intentando paliar ese sentimiento de soledad o esas dificultades que pueden enfrentar las mujeres cuando plantean hacer esto estando solas, ¿no? Luego también pues, ofrecemos espacios grupales. Bueno, tenemos un programa, un proyecto que es la unidad de prevención e intervención en violencias sexuales. Este es más específico a las casuísticas o está más enfocado a esas víctimas de violencias sexuales, que bueno, además de ofrecer acompañamiento psicológico y orientación jurídica, también ofrece espacios grupales terapéuticos para todas aquellas mujeres víctimas de violencias sexuales y también víctimas de violencia de género que están enfrentando ese tipo de situaciones. Estos espacios están enfocados, pues lo dicho, ¿no? Que sean espacios de encuentro con otras mujeres que también están atravesando situaciones similares, poder crear ese sentimiento de pertenencia, de identificación con la otra y a través de diferentes dinámicas ir identificando pues, esas situaciones de violencia, ir cogiendo conciencia, aprender herramientas también, ¿no? De validación personal, de autoestima. Y también de integración de todo lo vivido, ¿no? Están estos espacios de encuentro, tenemos otros talleres también y bueno, al final todo el trabajo está enfocado un poco en eso, ¿no? En prevenir e intervenir en situaciones de violencia, todo tipo, pero también de violencia de género. No sé si ha respondido a tu pregunta. Sí, perfectamente. Con todos estos talleres y actividades que hacéis, bueno, has mencionado lo de la soledad. En Canal Senior hablamos mucho de la soledad no deseada, que lamentablemente pues eso es una lacra que afecta a las personas mayores. No sé si trabajáis también con personas senior y si de alguna manera notáis como psicólogas que a este problema de la soledad, pues estos casos de migración, violencia o precariedad es un factor añadido que intensifica esta sensación. Sin duda alguna. También nos llegan mujeres mayores. Es verdad que quizá no tanto como nos gustaría. Bueno, creemos que eso tiene que ver también, ¿no? Pues que quizá no hay tanta sensibilidad o tanta concienciación respecto a la salud mental, respecto a la soledad, como tú mencionabas. Bueno, se da por hecho, ¿no? Que llegado a una edad es algo que tenemos que vivir sí o sí y no se plantea pues, todas las consecuencias, en este caso psicológicas, que deriva de la soledad no deseada.
gran parte de las mujeres que atendemos, lo dicho, muchas de ellas vienen solas a nuestro país. Por lo tanto, sumando, ¿no?, todas estas problemáticas que traen de sus países de origen, muchas veces huyendo de situaciones de violencia, no han podido escoger migrar, sino que huyen de situaciones de violencia de género, de situaciones de violencia institucional, de mucha precariedad por la situación socioeconómica de sus países de origen. Muchas veces la decisión de emigrar no es escogida, es huyendo de todas estas circunstancias, y muchas veces lo hacen estando solas. Por lo tanto, hablábamos de ese duelo migratorio, ¿no?, que supone ese proceso de adaptación profunda que supone al llegar a un contexto completamente nuevo y hacerlo en circunstancias tan precarias e inestables y de tanta incertidumbre. Sin redes de apoyo, sin personas que acompañen, pues hace que ese sentimiento de soledad se vuelva muchísimo más pesado y muchísimo más complejo. Es por eso pues que siempre intentamos ofrecer, pues lo dicho, ¿no?, desde los diferentes espacios grupales, espacios de encuentro, para que en la medida de lo posible puedan encontrar en la otra una mano amiga, que puedan acompañarlas, porque bueno, nosotras, a pesar de que nos gustaría, no estamos las 24 horas del día, entonces siempre intentamos fomentar que aprovechen estos espacios para conocerse y para crear estos lazos nuevos que las acompañen con todas las dificultades que enfrentan, ¿no?, que muchas veces nosotras tampoco podemos intervenir, precisamente porque hablamos de problemáticas estructurales, ¿no? Y ellas mismas, con todas estas casuísticas, os reconocen de, oye, es que me siento sola al llegar a este nuevo país, o vosotras lo percibís, o es algo que les da como un tabú decir. Bueno, es verdad que desde los espacios de acompañamiento individuales, desde los espacios de acompañamiento psicológico, sí que es algo que enseguida sale, ¿no? Al final, cuando les preguntamos pues, cómo ha sido su proceso migratorio, cómo ha sido ese proceso de adaptación, en el momento, ¿no?, también de que se les ofrece un espacio de aceptación, de validación, de no juzgar, comienzan a expresar todas estas dificultades que están enfrentando en el presente, o que han enfrentado y que lo están enfrentando muchas solas. Muchas, pues en el momento en el que expresan esto, sí que es verdad que sienten esa culpa, ¿no?, por quizá no poder enfrentarlo con la fortaleza que les gustaría. Tampoco muchas eran conscientes de todas las barreras en las que se tienen que enfrentar estando aquí. Entonces es verdad que pues de primeras, hasta que no se establece este espacio de confianza, puede que cueste un poco identificarlo, pero en el momento en el que se ahonda un poco más, ¿no?, sobre y se les valida su propia vivencia, sí que expresan lo difícil que es atravesar todo eso estando solas y no teniendo a nadie con quien compartir sus miedos, con quien compartir estas sensaciones. Muchas de ellas no quieren expresar las dificultades que están atravesando a sus familias, para no preocupar, para no generar mayor malestar de lo que ya están sufriendo sus familias en sus países de origen. Por lo tanto, también está el peso, ¿no?, de tener que aparentar con sus familias que todo está bien, que les está yendo bien, cuando la realidad es completamente distinta. Entonces, bueno, sí, ya no solo en estos espacios de acompañamiento, sino en los grupales, pues con este intercambio de experiencias y de emociones enseguida sale, ¿no? Todos estos retos que tienen que enfrentar, todas estas dificultades, todas estas barreras, en el momento en el que salen y cuentan, ¿no?, pues desde dónde vienen, qué es lo que han vivido, cómo lo están viviendo, se identifican con la otra, pues enseguida también sale, ¿no?, todos estos sentimientos y la soledad también como una parte fundamental de su proceso de adaptación también y de cómo les dificulta seguir caminando día a día.
con todo esto que has comentado, si hay alguna usuaria que nos esté escuchando y se sienta identificada, me gustaría preguntarte para ir finalizando, como psicóloga, si a lo mejor no tiene algún grupo cercano o algún apoyo, ¿qué consejo o mensaje le darías para atravesar este duelo migratorio o a poner pequeñas cosas en tu vida para también paliar un poco la soledad? Bueno, lo primero de todo, si esta soledad está siendo más pesada de lo que consideran o de lo que perciben, pedir ayuda. Pedir ayuda es fundamental. Muchas veces, a pesar de que pues creamos que solos podemos, somos personas sociales y necesitamos de las otras personas para enfrentar dificultades, para compartir, para vivir, ¿no? Somos personas sociales que necesitan estar en comunidad, que necesitan sentirse, necesitan sentir pertenencia a algún lugar. Por lo tanto, pedir ayuda me parece fundamental. Luego también, pues al final otro del trabajo que solemos hacer aquí, ¿no? Es convivir con el miedo. Muchas veces tener que enfrentarse a tantísimas cosas nuevas, a pesar de que parezcan cosas muy, muy pequeñitas, ¿no? Ya el simple hecho de subirme al metro, el simple hecho de tener que preguntar a una persona desconocida dónde está este lugar, dónde está el otro, es tener que enfrentar quizá todo esto nuevo con miedo. Entonces, pues quizá aprender a convivir con el miedo, que es una de las cosas más difíciles, o uno de los retos más difíciles, sería algo fundamental a comenzar a hacer. Y buscar también espacios, ¿no? de encuentro con personas quizá, yo hablo de personas migrantes, pero personas de cualquier tipo, pues siempre hay entidades, siempre hay recursos que ofrecen actividades de ocio, que ofrecen formaciones, que ofrecen espacios de aprendizaje y además muchas veces de aprender, de conocer cosas nuevas. En esos espacios hay personas, hay gente, entonces animo siempre a participar en estos espacios, a compartir y a conocer lo que tenemos alrededor, ¿no? Pues Paula, psicóloga de la Asociación Por Ti Mujer, muchísimas gracias por contarnos vuestra labor, muchísimas gracias por lo que hacéis y muchísimas gracias por contar a Canal Senior pues un poco estos consejos para, si alguien o alguna se siente identificada, pues para que sea un poquito más leve la situación. Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias a ti. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.